Hay muchas ineficiencias en el sistema y medir resultados nos va a permitir identificar y corregir esas ineficiencias. Es lo mismo que sean intervenciones innecesarias o duplicadas, tratamientos o fármacos que a veces no se utilizan correctamente, y en la medicina de precisión evidentemente tenemos que ir ya no solo a determinados grupos o subgrupos de pacientes, sino incluso grupos todavía más reducidos, más afinados, de pacientes que tengan un patrón común mínimo de respuesta que garanticen unos mínimos resultados. Y luego tenemos que trabajar con mecanismos de geometría variable, con flexibilidad. Aquí nada es blanco y es negro. Los productos o las opciones terapéuticas cumplen criterios cuando se aprueban, y luego la vida real es el auténtico examen que tiene que llevar, conociendo, midiendo resultados, a utilizar los medicamentos, las tecnologías lo mejor posible. Porque además, yo desde luego soy un convencido, y lo podríamos debatir luego, que aquello que demuestre ese valor tiene que ser recompensado, así como aquello que no demuestre ese valor no tiene que ser tan recompensado. Y precisamente para tener recursos para recompensar la innovación de verdad, lo que tenemos que hacer es medir. Al final, el valor es algo tan sencillo como un cociente, siendo muy grosero, muy genérico, entre los resultados y los costes. Tiene que haber un balance que sea adecuado. Tiene que ser un balance en el que los resultados tiendan al máximo y los costes, evidentemente, tiendan a ser los menores posibles. Pero tenemos que desarrollar una metodologías que ya están bastante desarrolladas, pero que tenemos que adaptar también a la nueva generación de datos que nos va a llegar. El otro día participaba en un debate precisamente con el secretario general de Salud Digital del Ministerio. Él hablaba del data lake, ¿no? del lago de datos, como se diría en castellano, del espacio de datos en salud que se quiere construir entre el Ministerio y las comunidades autónomas, y que parte además de una iniciativa europea en este sentido. Incluso en el ámbito del sector del ámbito farmacéutico, la Unión Europea, en la estrategia farmacéutica europea que está generándose en este momento, quiere fomentar que exista esa compartición de datos en salud. Ahora bien, como decía el secretario general, datos hay muchísimos, lo que nos faltan son todavía herramientas para armonizarlos, normalizarlos, verificar su calidad, estandarizarlos, hacerlos interoperables, compartirlos y luego implicar a todo el sistema en la gestión de estos datos para las mejores decisiones. Decisiones que, como decía José Soto, tocan a todos los agentes del sistema. Tocan al clínico cuando toma una decisión en relación con un paciente, toca a los investigadores cuando tenemos datos o pruebas de concepto iniciales que nos van a dar señales en cuanto a cómo avanzar en la investigación o el desarrollo de un determinado fármaco. Tocan a los gestores del sistema, que evidentemente en función de esos datos tendrán que tomar decisiones que estarán mucho más fundadas cuanto mejor sea la calidad de los datos, y luego sobre todo cuanto más se compartan los datos, porque tendremos estándares para poder medir, para poder comparar, tendremos benchmarking, identificaremos buenas prácticas, y también, ¿por qué no?, a los políticos, que por orientación de los que saben, como todos los que están aquí, tienen que tomar decisiones con rigor y fundadas, basadas en datos. Esto es lo que quería poner en la siguiente diapo, me he adelantado, donde todo el ecosistema, todos los agentes del sistema tienen que participar en esto de una manera muy activa. Al final, la clave, la medición de resultados relevantes, donde además tenemos ya metodologías para ir a pacientes concretos. Lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Y luego todos medir utilizando datos que estén estandarizados, que estén normalizados, que sean de calidad y con una metodología que sea reproducible. Y es donde tenemos el gran reto aquí. Evidentemente no podemos pasar de la nada al todo, pero por una parte tenemos que demostrar que esto es viable, y esto yo creo que está demostrado, y está demostrado por experiencias que se han producido en España, que luego veremos aquí, experiencias internacionales. Luego, por otro lado, es importante conseguir el compromiso, la concienciación de todos los que participan en este proceso asistencial detrás del cual está el paciente, incluyendo al paciente. El paciente es un generador de datos fundamental para investigación y para el correcto uso de los medicamentos. Estamos hablando de enfermos crónicos. La enfermedad crónica son años. Evidentemente, los años no es simplemente alargar la vida como sea,
es mejorar la calidad de vida de esos años, ¿no? Como se dice, no solo dar más años a la vida, sino más vida a esos años. Y el que conoce mejor los estándares de calidad de vida que hay que medir para garantizarle al paciente esos mínimos es el propio paciente. Con lo cual el paciente también participa, tiene que participar en esto y nos tiene que dar esa información. Igual que ya está participando, por ejemplo, en los comités de ética de investigación clínica, en el desarrollo o en el diseño de los estudios clínicos. Y luego, evidentemente, aquí tiene una parte importante SEDISA, identificar todos los requerimientos y todas las herramientas necesarias, que es uno de los pilares que he visto en Data Science de este observatorio que se ha creado. Con lo cual, simplemente ya quería decir que nosotros vamos en la misma dirección, que evidentemente queremos tender puentes en esta dirección, que los tiempos están cambiando y tenemos que trabajar de otra forma. Y esta nueva forma de trabajar está basada en compartir información que evidentemente tiene que estar anonimizada, tiene que tener todas las garantías de que se cumplan los criterios de la Ley de Protección de Datos, pero por otra parte que nos permitan tomar las mejores decisiones a todos en lo que investigamos. ¿De qué forma investigamos la investigación? La forma de investigar está cambiando en cuanto a, por ejemplo, el tipo de biomarcadores que se utilizan, la forma en que diagnosticamos las enfermedades, cómo conectamos el diagnóstico molecular en enfermedades relevantes como el cáncer con la medicina de precisión y luego, sobre todo, cómo medimos el resultado en el paciente y qué inputs nos da el paciente, como decía hace un momento, en relación con su calidad de vida. Si esta crisis ha tenido algún efecto indirectamente positivo, es que está acelerando determinados cambios que se tenían que producir, a mi entender, en la sociedad y dentro de la sociedad a nivel del sistema sanitario, como es todo lo relacionado con la transformación digital. De hecho, en el contexto de esta crisis fue cuando se ha creado en el Ministerio la Secretaría General relacionada con la transformación digital del sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud. Se ha concebido ya, como consecuencia de una iniciativa parlamentaria, el inicio o el germen de lo que sería un plan de estrategia digital en salud que va a poner en marcha el Ministerio y va a coordinar con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial. Va a haber oportunidades, entiendo, a través de los fondos europeos, de estos fondos de transformación, recuperación y resiliencia para aplicar PERTES, proyectos al final relacionados con la transformación digital, y de hecho muchas empresas del sector privado vamos a vernos implicados ahí. En el sector privado vamos a intentar trabajar con más intensidad en esto, en la relación con el sector público, incluso empresas que entre nosotros antes no teníamos cultura de trabajar juntos. Yo estoy, por ejemplo, metido en proyectos donde están compañías farmacéuticas, donde está Microsoft, donde está Telefónica, donde están compañías de tecnologías médicas y donde tendrá que estar la administración. ¿Por qué? Porque al final el dato nos brinda un montón de oportunidades para mejorar en la forma de hacer las cosas. Y el dato se gestiona desde diferentes ángulos o perspectivas, desde el ángulo de la gestión del dato en sí, desde el ángulo de la transmisión, la comunicación, la interoperabilidad del dato, la normalización de la información, el establecimiento de indicadores o la toma de decisiones.